Hoy día se celebra el Día del Padre. Así que vamos a estar viendo una historia que nos muestra algo de eso. Yo conozco un papá que lo conozco bien de cerca. Crió 6 varones. Y él era un mecánico de profesión, o lo que él hacía. Y nunca tuvo mucha riqueza. Me acuerdo que compró su casa con mucho sacrificio, mucho dolor, muchas penas. Pero lo que más me impactó de él, que un día uno de sus hijos tuvo una enfermedad grave. Y en la clínica, para que lo atendieran, le estaban pidiendo un cheque en garantía. Era un hombre de pocos recursos, no tenía con qué hacerlo. Y me llamó y me dijo si le podía prestar el cheque yo porque su hijo estaba grave y necesitaba ingresarlo a la clínica. Su hijo no era un niño, era un varón grande. Porque así son los papás. Era un viejo ya. Y le dije, ¿pero qué pasó? No, es que si no lo atienden, él va a morir. Y me dijo, yo estoy dispuesto a vender mi casa para pagarte lo que salga a la cuenta. Y me conmovió mucho porque es el amor de un padre terrenal que es capaz de dar todo lo que luchó toda su vida, porque todos sabemos lo que cuesta una casa, ¿no? Es el trabajo de toda la vida. Y él me dijo, hijo, yo te doy lo que vale mi casa, la vendo para pagar lo que sale en la cuenta. Bueno, al final el Señor abrió otras puertas y pudo atenderse en otro lado y salió todo bien. No fue necesario llegar a eso. Pero eso nos muestra cómo el Señor nos dice en su palabra, vosotros que sois malos padres, sabéis dar buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Y nosotros nos olvidamos tan fácil de eso y falla nuestra fe, falla nuestra forma de ver la vida, falla nuestra forma de ver al Padre que tenemos y nos equivocamos. Y la historia que hoy día vamos a ver un poco nos lleva a eso, a recordar lo que es el Padre Celestial como ejemplo y obviamente para nosotros que somos padres, estar mirando ese ejemplo, no otros ejemplos. El Padre Celestial, el Padre bueno en quien podemos confiar y esperar siempre, siempre. La Biblia está llena de historias de padres. Hay varios padres en la Biblia, modelos a seguir, algunos, otros no tanto, con todos sus errores, con todas sus fallas, igual que nosotros. Y es importante ver estos ejemplos. Por ejemplo, está Abraham, padre de la fe, que estuvo dispuesto a sacrificar su hijo por obedecer a Dios. También tenemos otro ejemplo como Noé, que construyó junto a toda su familia, todos sus hijos trabajaron y obedecieron a su padre y los hizo hacer la voluntad de Dios. Un padre que también en ese sentido es un ejemplo, hermano, no lo estoy poniendo como perfectos, sino como ejemplos de padres que hicieron la buena voluntad del Señor. José también fue un buen padre. José crió a Manasés y a Efraín y los dos tuvieron bendición por medio de él. Llegaron a ser ellos las tribus de Israel. Son nombrados ellos como las tribus de Israel. Todos los demás eran hijos directos de Jacob, pero Efraín y Manasés eran nietos. Y así todo Dios los consideró como una tribu cada uno de ellos, o media tribu en realidad, eso es lo que dice la palabra. Pero José también es un ejemplo. Y también encontramos esta historia de amor, que es la historia del hijo pródigo, como dijo Jonathan, que en realidad no es la historia del hijo pródigo. Si uno ve el texto, dice, había una vez un hombre que tenía 2 hijos. Es la historia de los 2 hijos con el hombre. Pero todos la conocemos como la historia del hijo pródigo. Y ejemplifica el amor incondicional y la paciencia de un Padre celestial.
el amor incondicional y la paciencia. El Señor Jesús era experto en contar historias. Si había alguien que era bueno para contar historias, en realidad no hay nadie que lo supere. ¿Quién va a superar a Cristo, obviamente? Pero Él cuenta esta historia y sus parábolas en general tenían un profundo significado espiritual relacionado con el reino de Dios, la salvación, y en sí eran historias extraídas de la experiencia de las vidas cotidianas de las personas. Entonces eran muy entendibles para las personas. Y la historia del hijo pródigo se cuenta en un contexto donde los oyentes tenían una idea distinta a la nuestra. Por eso es importante que veamos bien el contexto, que veamos bien qué es lo que está contando y a quién se los está contando. Dice Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y eso es el desafío que el Señor nos da, ser padres como Él. ¿Han escuchado esa canción? ¿Cómo es? Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Ese es el deseo que debe haber en nuestro corazón y allá queremos ir hoy día, esta mañana. Vamos a ver el título de este tema de hoy. Se llama La respuesta de un Padre lleno de gracia y misericordia. La respuesta de un Padre lleno de gracia y misericordia. Y el primer punto que vamos a estar viendo es la respuesta del Padre para el hijo menor. Y el segundo punto, la respuesta del Padre para el hijo mayor. Porque son tres personajes que participan en esta historia. Y vamos a ver ahora el contexto. Como les decía, es muy importante entender el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto que había en ese momento cuando Cristo cuenta esta historia. Y lo primero, ¿quién era su audiencia? En Lucas 15, del 1 al 2, lo podemos ver. Ahí podemos ver, ahí comienza este trozo de la palabra. Y dice, Lucas 15, 1, 2, ¿lo proyectaron? Sí, ahí dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos, pecadores, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos comen. ¿Ve? Esos eran los que estaban escuchando esta historia. ¿Y usted cree que Jesús no sabía? Jesús sabía y tenía muy claro que estaban los publicanos. En la semana del bautismo yo compartía más o menos quién eran los publicanos, ¿cierto? Estaban los que cobraban impuestos y eran los más aborrecidos, los más desechados, no podían entrar a la sinagoga, no tenían ninguna participación con el pueblo judío porque habían sido despreciados y los llamaban cerdos. Esos eran los que estaban ahí junto a los pecadores, que lo más probable eran usted sabe, los pecadores. Nosotros. Gente como nosotros y de todo tipo, de toda calaña y de toda calidad estaban ahí. Esos, los despreciados y los desechados, esos eran. Pero había otro grupo, que eran los fariseos, los escribas, que murmuraban. Que le murmuraban a sus espaldas diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces estas parábolas que él va a entregar está dirigido a ellos, a estos dos grupos. Entonces es importante que lo estemos mirando cuando vayamos analizando el texto. Primero, ¿qué es lo que les dice? En la primera parábola, que está en Lucas del 15, no lo vamos a leer porque es muy poco el tiempo, pero dice la parábola del 15, capítulo 15 de Lucas, del 4 al 7, es la parábola de las 100 ovejas, o de la oveja perdida, o de las 99, como usted la quiera ver, por el lado de la matemática que lo quiera ver. Pero de la ovejita perdida, que la toma el pastor y la va a buscar y se la lleva en sus hombros, y después hace una celebración con sus amigos porque había encontrado a la oveja perdida. ¿Por quién se hace la celebración? Por la oveja perdida. Segunda parábola que enseña acá Jesús a esta audiencia es la de Lucas 15, del 8 al 10,
que de las 10 monedas o los 10 dracmas, que a la mujer que ahí se le pierde una y empieza a barrer, a buscar la casa, levanta el sillón, levanta la tele, mueve para allá, mueve para acá, hasta que encuentra la moneda. Y llama a todas sus amigas y hace una fiesta porque encontré la moneda que le faltaba. ¿Por qué se celebra? Porque había encontrado lo que se le había perdido. Después viene esta parábola. La parábola que acabamos de leer, que está en Lucas del capítulo 15, del 11 al 32. Y esta tiene estos 3 personajes que son el hijo menor, el hijo mayor y el padre. Todos ellos actuaron dentro de una cultura cuya prioridad era buscar el honor y evitar la vergüenza. Eso es importante que entendamos qué es lo que ellos primaban. Ellos son orientales, hermanos, no son como nosotros, no tienen la misma cultura que nosotros. Entonces, pongámonos en lugar de ellos, y ellos están criados así para que vayamos viendo todo lo que pasó con estos personajes dentro de este contexto cultural e histórico. Y lo interesante de esta historia es que Jesús, con todo eso, actúa y cuenta la historia de acuerdo a lo contrario de la cultura, a lo contrario de lo que ellos deberían o podían haber estado esperando en el curso de la historia. Y vamos a ver el primer personaje, o el primer punto, la respuesta del padre para el hijo. Y vamos a comenzar con el hijo en el capítulo 15, versículos 11 y 12. Cuando hablemos del hijo, lo vamos a ver en 3 partes, en 3 fases, para que entendamos qué es lo que hizo el hijo, qué es lo que hizo este hijo, dentro de este contexto cultural, dentro de este contexto que está contada la historia. Primero, dice versículos 11 y 12. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, o que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Se da cuenta? Eran la parábola del hijo pródigo, no, era la parábola del padre con sus 2 hijos. Y él, el hijo menor, viene y le pide. Este hijo menor es conocido como el hijo pródigo, ¿cierto? Que el que derrocha, que sale, que gasta la plata irresponsablemente, que no tiene ni un cuidado de los bienes, que no se preocupa por el futuro. Lo único que quiere es pasarla bien, es derrochar y gastar. ¿Alguien ha sido así alguna vez en la vida? Presente. Ya. Esto hizo este hombre, este joven, hace una petición impertinente y muy sorprendente para su padre. ¿Por qué? Porque en el momento que le dice, dame la parte de mis bienes, lo que me corresponde, para la época o para los fariseos, era una ofensa para ese padre. Era un ataque contra ese padre. Era algo descarado e indignante para ese padre. Era para que el padre se avergonzara de su hijo. ¿Sabe por qué? Porque él no podía hacer eso, porque su papá estaba vivo, po. No le podía pedir la herencia porque su padre estaba vivo. Era una falta de respeto, una falta de amor, falta de gratitud contra su padre. Y seguramente los fariseos pensaron y dijeron, oye, ese cabro que es desubicado, la historia que está contando es muy desubicado, ¿cómo hace eso? Una falta de respeto contra el padre, contra todos los principios. Y a lo mejor nosotros en la misma situación diríamos lo mismo. Hace una petición de este tipo y para esa cultura era equivalente, ¿sabe a qué? A decirle a su padre que ojalá esté muerto porque necesito lo que me toca de lo que es tuyo. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, cuando entendemos bien el contexto, uno va cambiando un poquitito la perspectiva de lo que es esta historia. Entonces, lo que le está diciendo, papá, no te has muerto todavía, pero ¿sabes qué? No voy a esperar más, así que dame mi parte. No me importa si vives o si mueres, quiero mi parte. ¿Se da cuenta que es un insulto, una falta de amor, una falta de tino? Y debemos también considerar que la palabra que se usa ahí, en la palabra bienes, en el texto bíblico, bienes, no se está refiriendo a herencia, está recibiendo, dame mi plata. Dame mi plata, no está
no se está refiriendo a recursos de herencia, sino recursos para poder gastar y malgastar y usar conforme a sus deseos. No está deseando administrar lo que le toca, sino gastarlo y derrocharlo. Seguramente esta historia se conoció en todo el lugar, porque este señor no era cualquiera. Era un hombre que tenía recursos, un señor. Tenía bienes, tenía jornaleros. ¿Se acuerda que en la historia nombra jornalero? Él tenía gente que trabajaba por él. Y seguramente se conoció en el lugar donde vivían. Pero el padre, a sorpresa también de los fariseos, porque el padre tenía todo el derecho a decirle, estáis locos. Como le dice de repente a los papás a uno, oye, vos estáis locos. ¿O no? Cuando uno está haciendo locura, ¿tú eres loco o te volviste loco? Y uno responde todas las anteriores. ¿Cierto? Ahí el papá tenía todo el derecho a decirle, no, hijo, eso es una afrenta contra mí, es un ataque contra mí, es una falta de respeto, hijo. Váyase de aquí, o te voy a azotar, te voy a golpear. Lo podía hacer. Pero mira lo que hace el padre. Y que dice, en el último pedacito del versículo 2, le repartió los bienes. Le repartió los bienes. Y en plural, a los dos. Porque está representando ¿a quién? Al Padre Celestial. Aunque para los fariseos la petición era vergonzosa, también era vergonzosa la respuesta del Padre. Ellos esperarían que lo castigara o lo ignorara, pero el Señor lo que quería mostrar era cómo Dios da a los pecadores la libertad de elegir el curso de su injusticia. ¿Se da cuenta? ¿Qué estaba mostrando Cristo acá en la historia? Cómo Dios nos permite a nosotros tomar nuestras propias decisiones para que veamos cómo nosotros en nuestros corazones hemos puesto en el lugar de Él nuestras lujurias, nuestros deseos, nuestro pecado por sobre Él. Y esto es para justos y para pecadores. Todos hacemos eso, hermano. No hay ninguno que no pueda decir eso. Todos en nuestros corazones ponemos cosas por sobre Dios. Ponemos cosas creadas por sobre Dios. Ponemos las bendiciones de Dios por sobre Dios. Le doy un ejemplo. Todos la gran mayoría tiene hijos, ¿no? A veces ponemos nuestros hijos por sobre Dios. Porque lo amamos. ¿Hay algo bueno el amor a los hijos? Claro, el Señor nos manda que amemos a nuestro hijo. Pero cuando ponemos a nuestro hijo por sobre Dios, ¿se da cuenta que está poniendo una bendición de Dios en el lugar de Dios? Eso es lo que está mostrando acá. El Padre le permite al Hijo hacer lo que Él quiere. Porque el Padre abunda en las riquezas y no tiene problema en compartir con su Hijo. ¿Sabe lo que va a pasar? Seguramente. El Padre Celestial sabe cuando nos apartamos de Él lo que va a pasar. Pero tenemos que vivir nuestra experiencia, tenemos que tocar el fondo, tenemos que llegar hasta allá. Ustedes que son papás, ¿no lo han visto? ¿No han visto cuando han sido reprendidos por los padres y te dicen, no haga eso, no lo haga, no, que te va a ir mal, no, que esa no es buena idea? Y uno va y está fijo y lo hace, ¿y cuáles son las consecuencias? Y a uno le da rabia después más encima y tenía razón, ¿o no? Pero uno tiene que pegarse el tropiezo, uno tiene que caerse. Por eso el Señor nos pone en la palabra principios bíblicos para vivir nuestra vida. No unáis en yugo desigual, hijo mío, porque vas a sufrir. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, hijo mío? No te mezcles. Ese es el llamado. La rebelión, 13 al 16, dice, lémoslo todos juntos, ¿ya? Dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba, ¿cierto? Parece que estaba apurado el hombre. Mire, dice, parte así, sin perder tiempo, no muchos días después, o sea, lo hizo súper rápido. Y juntando todo, el hijo menor se fue. ¿Sabe? Aquí lo que él hace, si se da cuenta, él iba a partir de viaje. ¿Usted cree que él iba a viajar con las vacas, con los corderos, con lo que le tocó de la herencia? No. Él lo hizo platita rápido, al precio que le dieran. Si de ahí ya partió el del pilfarro, hermano. Si usted vende de un día para otro, obviamente, ha visto cuando, oye, por oportunidad vendo, o sea, por viaje vendo, ¿por qué no le queda otra? Voy viajando y vendo la tele, el auto al precio huevo, total, el peor es nada. Este hombre estaba tan apurado, estaba tan desesperado, había tal convicción en su corazón de pecar, que necesitaba urgente salir de ahí. Y fue y vendió todo en forma rápida y juntándolo todo, el hijo menor se fue. ¿Y a dónde se fue? Dice que se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué es lo que hace un delincuente cuando va a hacer sus pecados? Se va donde nadie lo vea, donde nadie lo conozca. Pero el Señor está viendo. Pero Él quiso arrancar, Él quiso ir a una provincia apartada, y lo más probable es que sea una provincia gentil, de paganos. Y allá se fue Él, donde nadie lo reconociera, nadie le dijera, oye, ¿tú no soy el hijo de tal persona? No había nadie que lo controlara, no había nadie que lo encarara, no había nadie que le diera a Él la vergüenza, que lo hiciera reconocer la vergüenza de estar haciendo lo que estaba haciendo. ¿Se da cuenta lo que hace el corazón del hombre? Pues yo esto lo he contado varias veces, pero usted tuvo hijos, ¿no? Todos, la gran mayoría tuvo hijos. Cuando sus hijos estaban calladitos, ¿qué estaban haciendo? ¿O no? Porque ahí está, po. No se iban a una región gentil, pero se iban donde nadie los veía. Y decía, ¿y por qué están tan callados? Y ahí bajaba y estaban comiéndose el Milo, ¿no? Ahí estaban. Bueno, yo en mi casa éramos peores porque mi mamá dejaba la comida con llave y ahí estábamos haciéndole después todo el día hasta que la abríamos. Pobre mamá. Perdón, mamá. Dice que se fue a una provincia apartada y estando allá comienza el despilfarro, desperdicio de los bienes, con una vida libertina, incluso hasta con prostitutas, cosa que él nunca se debería hacer allá donde estaba su padre. Porque nosotros hacemos a veces lo mismo. Aquí en la iglesia nos portamos todos bien. Somos todos cristianos. Somos todos aleluya y gloria a Dios. Pero cuando estamos afuera, donde no nos ve nadie, seguimos comportándonos igual. Esas de repente son situaciones que nos muestran estas parábolas cuando las entendemos bien al detalle. Nos muestran la verdad, el deseo que hay de Dios para nuestras vidas. Que seamos hijos aquí y en la Quebralají. Que seamos hijos de Dios acá y donde vayamos. Porque no podemos vivir como ellos. Porque somos llamados a santidad y no porque seamos mejores. Porque somos hijos de Dios y somos embajadores de Él. Somos a imagen y semejanza de Él. Esa imagen y semejanza, ya lo he dicho antes, pero no se lo olvide nunca, hermano. Esa imagen y semejanza se rompió y dejamos de serlo cuando pecó Adán y Eva. Pero Cristo que vino a restaurarlo. Y ahora somos imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para llevar la gloria de Dios donde no ha llegado. ¿Y cómo lo vamos a hacer si vivimos igual que los demás? ¿Cómo lo vamos a hacer si somos pródigos igual que Él? Derrochadores, pecadores, que llegamos a pecados que ni siquiera lo podemos nombrar, nos da vergüenza decirlo. Bueno, después el texto nos dice que vino el hambre y
vino el hambre a aquella provincia y dice, y comenzó a faltarle. Vino la escasez y debido a su desenfreno irresponsable y pecaminoso, quedó sufriendo sin ningún peso, sin ningún nada. Había gastado todo, había despilfarrado todo, pero sabe que así todo todavía no se humillaba. A esta altura de la historia, si usted se queda sin ni uno, botado, hay hambre, está pasando hambre, ya era tiempo de arrepentirse, ¿no? Pero no, porque el corazón del hombre es así, es porfiado. Yo quiero seguir en mi porfiadez, quiero seguir en mi obstinación, quiero seguir porque mi decisión es buena, mi camino es bueno. Pero no, los caminos de los hombres parecen buenos, pero no son buenos. No son buenos. ¿Y a dónde termina el camino del pecador? En la perdición. Nadie puede controlar el pecado porque el pecado te controla. Y eso es bíblico, no lo estoy inventando yo. La droga te controla, el pecado te controla, el deseo de la carne te controla. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, está sometido a Dios, no es esclavo del pecado. No es esclavo del pecado. Porque Dios reina en su vida. Amén. 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 Y así es. Y dice que se arrimó, en esa necesidad, se arrimó a uno de los ciudadanos. Ahí yo leí haciendo la predicación, leía a MacArthur, y MacArthur decía que el hombre ahí tenía que haber andado así como lapa detrás de esta persona, porque se arrimó, andaba así, oye, dame algo, no tengo nada, dame algo. Y él, así como por ya de cansancio, le dijo, ya anda a cuidar los cerdos. Y sabe que cuidar los cerdos para un judío era lo más denigrante. Era impensado para ellos. Pero como él estaba en una provincia apartada donde nadie lo conocía y ya bueno, peor es nada. Así fue y partió para allá. El comportamiento del hijo menor ejemplifica los lamentables deseos del pecador y su difícil situación ilustra gráficamente la desesperada realidad que vive. Pecar contra Dios es rebelarse contra su paternidad, es faltarle el respeto, es despreciar su amor y rechazar su voluntad. Ellos rechazan su autoridad y no le quieren rendir cuentas a Dios. Le niegan su lugar y lo odian. Pero cuando toda esa forma de vida falla, cuando todo colapsa, tocan fondo y solo hay una solución para aquellos pecadores. Que igual que este joven, es volver a la casa del Padre. ¿Cuántos hicieron eso acá? ¿Cuántos volvieron a la casa del Padre cuando tocaron fondo? ¿Cuántos hemos sido salvados por Cristo? Amén. Gracias, Señor. Y luego de esto, viene el arrepentimiento. Ya está. El 17 y el 19. Y dice, y lo leemos juntos, ¿ya? 1, 2, 3. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. A mí me parece tan curioso ese término, y volviendo en sí, dijo, como que estaba aturdido, como que estaba demente, como que estaba fuera de sí. ¿Se da cuenta, no? Como que volvió y estaba en un estado de locura. Y volvió en sí. Y volvió a decir, esta declaración revela aún más el conocimiento que él tenía de la naturaleza misericordiosa de su Padre. ¿Se da cuenta? Que ahí él razona y entiende y reconoce la naturaleza misericordiosa del Padre, porque el pecador es así. El pecador niega al Señor, niega a Dios, niega aceptarlo, pero sabe que existe. Y sabe que hay misericordia, y sabe que hay salvación,
pero lo rechaza. Eso es. Y se dicen ateos, otros dicen gnósticos, otros se dicen cualquier cosa, pero lo que no quieren es reconocer que hay un Dios misericordioso. Pero este hombre dice esta declaración, y esta declaración refleja eso, la naturaleza misericordiosa de su padre. ¿Por qué? Porque él no solamente les pagaba el sueldo a sus jornaleros, que era lo que corresponde, sino que, ¿qué más dice? Porque tienen abundancia de pan. Porque, ¿cuál era la obligación del papá? Pagarle su sueldo. Pero más encima tenían abundancia de comida, porque el papá era misericordioso y era generoso. Y ahí él piensa y razona y dice, hoy la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida y yo estoy aquí con estos chanchitos. Deseando comer algarrobas. Deseando, porque no se las comía. Y nadie le daba. Esa era la situación. Y dice, luego, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y aquí viene esta decisión y viene esta declaración, esta, ¿cómo se llama? Confesión. Toma una decisión para volver donde el padre y prepara una confesión para entregársela a su papá, a su padre. Él se conformaba con trabajar como uno de sus jornaleros. Con eso él era feliz. Con eso era feliz. No quería nada más. Papá, recíbeme como uno de tus trabajadores. Nada más. Con eso yo ya me siento más que pagado. Eso era lo que había sucedido en su corazón. Ahí viene el cambio. Ahí viene la transformación. Ahí viene el cambio. Cuando se da cuenta de lo que cambió en su corazón, no sé si lo logra captar, hermano. ¿Sabe lo que cambia en el corazón de este hombre? ¿Qué es lo que él quería al principio de la historia? Irse, alejarse de su padre, porque no valoraba nada de lo que él le daba. Lo que él quería era cometer sus pecados, satisfacer su lujuria, satisfacer los deseos de la carne, satisfacer su corazón, su ego. Y en su corazón, ¿qué es lo que había? Amor a eso, amor a él mismo, amor al pecado. Pero ahora cambió. Eso no me satisface, eso de verdad no logra llenar mi corazón. Lo que logra llenar mi corazón es estar con mi Padre. Eso es lo que hace Dios en el corazón del hombre. En el corazón del pecador lo transforma. Dice en su declaración o en su confesión, contra el cielo y contra ti he pecado. Eso le voy a decir, contra el cielo y contra ti. El término usado acá en griego da la idea de que sus pecados se acumularon hasta el cielo y contra su Padre. Se da cuenta que llegó a esa convicción de pecado, no sé si tú lo tuviste cuando conociste a Cristo como Señor y Salvador. Llega uno a esa convicción, que mis pecados son tan grandes, que estoy tan inmundo, soy tan sucio, que no tengo salvación. Pero aparece Cristo y te dice, no importa. Como decía el versículo de la canción, donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa los pecados que hayas cometido, yo te voy a perdonar. Qué tremendo ver cómo el Señor transforma nuestra vida. Te lo pregunto para que tú reconozcas en tu propia vida la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y si no las has experimentado, si no has conocido a Cristo como Señor y Salvador, te invito a que medites en tu vida, en el pecado que estás viviendo, la vida que estás viviendo y entrégasela al Señor. Pon a Cristo como el Señor de tu vida. Confiesa tus pecados. El arrepentimiento es la parte del pecador en el proceso de ser restaurados con Dios. Y no existe evangelio verdadero aparte de eso. El evangelio de Cristo comienza con un arrepentimiento real en el corazón, convirtiendo tus convicciones al Señor, convirtiendo tus deseos al Señor, y todo lo que era atractivo para ti quedó en un segundo lugar, en un tercer lugar, o debieran desaparecer de tu vida. Esa es una salvación verdadera, cuando nos arrepentimos de verdad
ante el Padre. El llamado a los pecadores de arrepentirse está en el centro del Evangelio. El llamado a arrepentirse está en el centro del mensaje de Dios. Si tú eres hijo de Dios, quizás estés viviendo situaciones en tu vida producidas por el pecado o consecuencias del pecado. Quizás no sean tan graves como la de este joven que estamos leyendo, la historia del hijo menor, pero siempre hay espacio, hay tiempo para pedir perdón y arrepentirse e ir al Padre Celestial. Si no eres hijo de Dios y estás perdido, te quiero decir que el camino correcto es volver a casa, donde el Padre Celestial. Ese es el camino. ¿Y sabe cuál es el camino? Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ahora vamos a ver, hermanos queridos, y visitas, o los que me estén escuchando ahí por las redes sociales, la respuesta del Padre. Veamos la respuesta del Padre. Y vamos al versículo, vamos a estar ahí en Lucas 15, del 20 al 24. Y vamos a ver también en 3 etapas la respuesta de este Padre. 3 etapas. La primera, del 20 al 21, dice: y levantándose, ya todos juntos, 1, 2, 3. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este subpunto lo llamé la recepción, cuando el Padre lo recibe. Y dice: levantándose, vino a su Padre, y comienza este viaje de regreso. Seguramente él venía caminando ahí, ¿cierto? Como en la serie esa del hombre increíble, cuando venía caminando David Banner siempre al final. Y venía caminando él, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. ¿No le da esa sensación de que el Padre estaba así, mirando en cada momento, como lo hacen los papás cuando el hijo no llega? Así estaba el papá, ahí estaba. El relato de Jesús indica que el Padre estaba observando, esperando el regreso de su hijo. Para los fariseos y escribas, esto era un error grave del Padre. No era una actitud correcta de este Padre. Este Padre debería desechar a ese hijo, desheredar a ese hijo, quitarle todo lo que merecía, quitarle todo en vez de recibirlo como lo recibe finalmente. Ellos esperaban, según la costumbre, que el hijo debiera restituir todo lo que había malgastado. Eso es lo que esperarían los escribas y los fariseos, según la costumbre. Pero eso yo les decía que la historia que cuenta Cristo va en contra de todo lo que ellos pensaban. Pero ¿qué es lo que hace el Padre? Sin embargo, esa expectativa cultural fue destruida completamente por Jesús cuando expresó esto en la historia: que al ver al Hijo, el Padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo lo miro cuando yo era papá y era más jovencito y mi hijo estaba en chiquitito. Uno llegaba a la casa, a los papás les pasó alguna vez, ¿no? Llegaban a la casa y los hijos lo veían de lejos, el papá, y venían corriendo. Yo hacía lo mismo con mi papá. Estaba jugando, porque siempre estaba jugando a la pelota en la calle, todos los días, 24/7 yo. Estaba siempre en la calle jugando a la pelota. Entonces veía a mi papá que venía llegando en la esquina, mi papi, y corría y lo abrazaba a mi papi. Pero aquí fue al revés, po. Aquí dice el texto que al ver al Hijo, el Padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto ocurre en pleno día, a la vista de toda la aldea, porque si no, no lo puede ver. Entonces está toda la gente viendo.
Esta situación es a vista de todos y todos conocían la historia probablemente del hijo pródigo, del hijo este hijo menor que se había ido con toda la riqueza, y allá lo ven que viene humillado, con el rabo entre las piernas, ¿cierto? Y ahí viene y toda la gente atenta, y el padre, para evitar que su hijo sufriera la vergüenza, para evitar que su hijo sufriera los insultos, las calamidades que le podían decir y las burlas de los demás, corrió hasta él antes de que entrara al pueblo. Él quería protegerlo de la vergüenza. Nosotros deberíamos haber sido avergonzados y haber sido crucificados en esa cruz por nuestros pecados, pero el Padre Celestial corrió hasta nosotros para quitarnos esa vergüenza. ¿Y quién llevó nuestras vergüenzas? Jesús. Eso es lo que hace el Padre por sus hijos. El padre, para evitar que su hijo sufriera la humillación y las burlas, corrió hasta él antes que entrara al pueblo. Él quería protegerlo de la vergüenza y de sus burlas, del desprecio y el maltrato, y los aldeanos descargaran sobre el joven sus malas palabras y sus malos deseos. Su misericordia lo movió a hacer esto en favor de su hijo. Y no nos olvidemos nunca de la obra que hace Dios, que hizo Dios por medio de Cristo en nuestras vidas. Él nos rescató y nos amó a ese nivel. Para un hombre de su posición, de importancia, el correr en público no era habitual. Ellos no lo hacían. Un hombre de esa posición no lo hacía. Y fue él siendo una persona importante, los nobles no corrían, pero él lo hizo igual. La palabra que se usa acá es correr una carrera. No es así como al trote, no, él se fue los 100 metros planos para que nadie pudiera avergonzar a su hijo. Para correr debió levantar la larga túnica que usaban los hombres y las mujeres, ¿cierto? Porque ellos usaban esa ropa. Y para correr tiene que habérsela levantado. Por tanto, debió dejar al descubierto las piernas, lo que se consideraba en ese tiempo como algo vergonzoso. En ese momento el padre se convirtió en objeto de bochorno al tomar la vergüenza sobre sí con el fin de evitar que cayera sobre su hijo. ¿Qué hizo Cristo con nosotros, hermanos? Él tomó esa vergüenza. Él llevó ese bochorno. Él llevó lo que nosotros merecíamos. Qué tremenda historia, hermanos. Esto hay que gozarse con esto, hay que disfrutarlo. Yo cuando estaba estudiando esto, uno mismo se empieza como a emocionar cuando ve, porque ¿qué merecía uno? Nada, ¿cierto, hermano? Nada. Uno merecía la condenación, pero él hace esto. Y aquí no para todo. Mira lo que hace. Y otro momento impactante es cuando dice, y se echó sobre el cuello y le besó. ¿Usted se imagina cómo venía él? Hediondo, sucio, maltratado, desgastado, con la ropa hecha harapos. Debe haber sido un piltrajo de persona. Pero ¿qué hace el padre? Con toda esa inmundicia que él traía, sucio, cuidando cerdos y su ropa asquerosa, un estado triste y deplorable, muy distinto a cómo partió. Lo que hace él es darle perdón y reconciliación para asombrar así a los escribas y los fariseos. Es esta historia que está contando Jesús. Ellos esperaban que el papá hiciera todo lo contrario. Pero Él hace esto. El Señor Jesucristo se representa a sí mismo en este Padre. Aquel que dejó la gloria del cielo, vino a la tierra y cargó la vergüenza y la humillación para abrazar a pecadores arrepentidos que lleguen a Él con fe, concediéndoles perdón y reconciliación total. Eso hizo Jesús por mí y por ti. Y si tú no tienes a Cristo, te invito también a que tomes una decisión por Él. Porque a eso vino Él, a buscar a pecadores, no a los que se creen justos y buenos, no, a los pecadores arrepentidos. Y el versículo 21 dice, y el Hijo
Y aquí no termina la misericordia, la gracia y el amor del Padre, hermano. Mire lo que dice acá. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se da cuenta de un detalle? ¿Se da cuenta que no pronunció la última palabra que había preparado? Porque después decía en su propia confesión que había preparado, en los versículos anteriores, esto terminaba con, hazme como uno de tus jornaleros. Ya no lo dijo. ¿Por qué? Porque no es necesario restaurar, porque el Padre ya lo había perdonado, porque el Padre ya lo había llenado de gracia y misericordia y perdón. Entonces no era necesario trabajar como jornalero para restaurar lo que había hecho. ¿No es maravilloso el Padre Celestial? Cuando Cristo muere en la cruz, ¿tenemos que hacer algo? Nada. Es por gracia, es por amor, es por su misericordia. No era necesario la necesidad de obrar para ganarse la restauración y la reconciliación. Su Padre ya lo había hecho. Ya lo había hecho, ya lo había perdonado y recibido de vuelta como su Hijo sin pedirle nada a cambio. El Señor no los pide nada a cambio. Qué maravilloso. La petición del Hijo es un verdadero ejemplo de los creyentes que llegan en arrepentimiento y fe dirigidos hacia Dios, suplicándole su gracia y su perdón aparte de las obras y que reciben total condición como hijos. El Señor nos podría haber perdonado, pero más encima nos hizo sus hijos. Porque nos podía haber perdonado solamente y ya éramos perdonados, pero además nos hace sus hijos. Es misericordia y más misericordia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí viene la reconciliación. En el versículo 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y aquí viene la reconciliación total. El mejor vestido, ¿saben lo que significaba eso en ese tiempo? Que el mejor vestido era ponerle la prenda más importante, más lujosa del padre al hijo y que para los patriarcas se usaba en ocasiones especiales. Y eso le está diciendo, pónganle la mejor vestimenta, lo mejor que yo tengo, pónganselo a mi hijo. ¿Qué es lo mejor que tiene Cristo? Él es santo, santo, santo. Y a nosotros nos hizo santo. ¿Qué es lo que nos mira? ¿Cómo nos mira Dios ahora? Porque estamos vestidos con su santidad. No porque nosotros seamos sin pecado. Es porque Él nos mira con su ropa, con su vestimenta de santidad. Gloria a Dios. Amén. Después dice, poned un anillo. El anillo, esta era la joya del padre y que llevaba el escudo familiar. Y se usaba para estampar el sello, para los documentos, para autenticarlos. Y significaba entonces que el padre daba a su hijo los privilegios y los derechos y la autoridad como hijo nuevamente. A todos los que estaban mirando le estaba diciendo, mi hijo lo visto con lo mejor. Lo pongo en el primer lugar. Segundo, le doy la autoridad como hijo y lo restauro como hijo. Y para colmo, dice el calzado. Y calzado en sus pies. Pongan calzado en sus pies. Por lo general, los siervos, los jornaleros, no usaban calzado. ¿Cierto? O andaban a patita pelá nomás. Yo cuando era chico jugaba a la pelota a pata pelá. Yo no sé cómo lo hacía. Ahora no puedo ni caminar por el cemento caliente. Pero ahora, pero en ese tiempo a pata pelá. Y los jornaleros uno no cuesta nada verlo. De repente la gente que trabaja en el campo andan con hojotas y cosas así. Pero no era normal. Los señores, los hijos del rey, los señores nobles usaban calzado. Ya él le manda poner calzado.
significa entonces la total restauración a la condición de hijo. Para todos los que están viendo, para todos los que demandaban su castigo y las penas más graves para este hombre, el papá lo restaura 100% como su hijo. Me imagino que te sientes identificado. Yo también. Gracias a Dios. Lo lamentable es que con la historia que sigue también me siento identificado. Los oyentes de Jesús entendían y sabían que por derecho la túnica, el anillo, se la debieron dar al hermano mayor. Eso es lo que correspondía. Quien primero había usado la túnica formal de su padre en su propia boda. Él debería haberlo hecho. El más grande y exclusivo acontecimiento que podía darse en una familia. Eso lo tenía que usar el hermano mayor. Él debió haber recibido el anillo como un símbolo de su derecho. Pero el Padre, en su misericordia y en su amor, concedidos a los pecadores arrepentidos, se los da al hijo perdido. Los fariseos y los escribas eso no lo van a entender nunca, porque el legalismo no entiende la gracia y la misericordia. ¿Se da cuenta? Los matices, las diferencias, acuérdese, no pierda de vista, esto está siendo transmitido para los pecadores y para los fariseos. Esta historia es para mostrar las dos realidades, esto es lo que está haciendo Jesús. Y luego viene el regocijo. Del 23 al 24 dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El becerro gordo era un animal que se preparaba para las grandes fiestas y le daban un alimento especial con pura semilla y estaba ahí preparado y era para alimentar a una multitud. Y lo hizo así, y esto refleja la importancia que había tomado su hijo menor, que el padre decidió hacer esta fiesta espectacular en alegría, pues había regresado su hijo amado, había hallado a su hijo, que muerto era, y había revivido. Quien se había perdido, pero ahora había sido hallado, y todos en la aldea participaron de esta celebración. Todo el mundo participó de la celebración. ¡Qué maravilloso! Esta fiesta, hermano, no honraba al que fue encontrado, sino que al que dio la reconciliación. Cuando en la primera parábola de las ovejas, cuando celebraban la oveja perdida, no estaban celebrando la oveja perdida, estaban celebrando al que encontró la oveja perdida, que es Dios. Cuando están celebrando que encontraron la moneda, no era la moneda, era la mujer que había encontrado que también representa a Dios. En el cielo, hermano, no se hace una fiesta por los 99 que quedaron en el redil, ni por las 9 que estaban ahí. Se hace la fiesta por el perdido, porque ¿quién merece esa fiesta? Dios, porque Él es bueno. Él es el bueno. Acá vemos cómo es representado el actuar de Dios con nosotros. No podemos quedar igual que cuando llegamos. Reconozcamos su amor. Él un día nos recibió así como veníamos, manchados, sucios por el pecado, con nuestras ropas sucias, inmundos por nuestra maldad. Pero Él corrió hasta nosotros para librarnos de la vergüenza y se echó sobre nuestros cuellos y nos besó, nos restauró como hijos sin tener la necesidad de hacerlo. Pudimos haber quedado como jornaleros e igualmente agradecidos, pero como en Él abunda la gracia, nos dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Cómo no alabar a Dios? Y te pregunto, si no tienes a Cristo como Señor y Salvador, ¿cómo puedes desechar a ese Dios? Me queda poquito tiempo. Vamos a tratar de terminar pronto, para que no se ponga nervioso, hermano. Seguramente lo están esperando en la casa para celebrar. Y ahora vamos a ver el hijo mayor. Lucas 15, 25 al 30. El hijo mayor no representa, hermano, a los cristianos. El hijo mayor representa a los fariseos y escribas que estaban ahí. A ellos es el mensaje.
nosotros lo podemos aplicar también en nuestra vida porque a veces actuamos como fariseos y como escribas. Pero sí, legalistas. Pero también el mensaje acá hay que verlo en el contexto. También lo podemos ver en dos etapas, ¿cierto? Cómo responde el Hijo y cómo responde el Padre. Dice el versículo 25 al 30, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaban que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo mayor no estaba al tanto de nada, parece que vivía en el campo, andaba haciendo otras cosas, o el terreno era muy grande, pero no sabía nada. Y venía llegando ahí de sus trabajos, de sus labores, y encuentra esta situación. Parece que no tenía tampoco una relación muy estrecha con el papá, porque no, y ni con el hijo, con el hermano. Y ante la respuesta del siervo, el siervo le dice, ante la pregunta de él, le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y esto mostró la realidad que hay en el corazón. Y yo, hermano, te invito de verdad, igual a mí mismo, a evaluar de repente lo que hay en nuestro corazón. Dice, se enojó y no quería entrar. Y era su hermano, su propio hermano. ¿Sabe eso qué es lo que hay en el corazón? Indiferencia total. Y no solamente eso, muchas otras cosas más, ¿cierto? Pero no son buenas. Pero a veces nosotros también tenemos en nuestros corazones esas cosas. A veces pensamos mal de la gente o le deseamos mal en nuestro corazón. Y eso no debe ser. Él no entiende la gracia y la misericordia del Padre para con el hijo menor. El hijo mayor era un hipócrita y un legalista. Se creía bueno, pero por dentro estaba lleno de odio, amargura, celos, ira y lujuria. Él en realidad está más perdido que su hermano libertino, porque está ahí mismo con el padre, pero está lleno de odio, está lleno de ira, de envidia, igual que los escribas y fariseos. Ellos seguramente estarían felices con la respuesta del hermano. Estarían de acuerdo con él. Sí, por fin alguien. Hasta que apareció alguien que hiciera lo que corresponde. Si a este cabro hay que ponerlo en su lugar. Y este caballero, este padre no sabe cuidar a sus hijos. ¿Qué es lo que está haciendo? Eso es lo que pensarían ellos. Y el padre, en contraste, le dice en forma tierna, a ver. El padre le ruega y en contraste como Dios buscaba el cambio del pecador a la salvación. Y eso lo podemos ver en Ezequiel 18:31. Mira lo que le dice Dios a Israel para que vean el corazón de Dios como es con el hombre. Mira, echad de vosotros todas vuestras Ezequiel 18:31, por favor. Ahí sí lo pueden proyectar. Ya, lo voy a leer yo entonces. Ezequiel 18:31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Y eso se lo está diciendo a los pecadores, así nos trata el Señor. ¿Por qué insisten con sus pecados? ¿Por qué quieren morir en sus pecados? ¿Por qué quieren vivir las consecuencias del pecado, de su maldad? Y en el versículo 29, al parecer,
los años, por lo que le dice acá, todos estos años he estado trabajando para ti, parece que era una carga, era un sufrimiento trabajar para su padre. ¿O no? Todos estos años trabajando. Al parecer los años de trabajo para el padre, para su padre, era una esclavitud. Quería lo mismo que su hermano menor, pero solo eligió otro camino. Eligió otra forma de hacer las cosas. Además declara, no, mire, y eso ya es el colmo de la hipocresía. Y dice, ¿cierto? Nunca te he desobedecido. ¿Usted se atrevería a decirle eso a su papá? Papá, yo nunca te desobedecí. Chuta. Yo creo que al revés. Yo nunca te obedecí. ¿Usted le podría decir eso al Señor? Yo nunca te he desobedecido. Bueno, este hombre se lo dice. Es un hipócrita y un mentiroso. ¿Sabe lo que había en ese corazón? Lo que le decía, estas parábolas van juntitas. Él se creía de las 99, de los buenos, de los justos, de los que no necesitan salvación, de los que no necesitan la misericordia y el perdón del Padre. De eso se cree él. ¿Quiénes se creían así? Los fariseos y los escribas. Se queja porque nunca le habían festejado su legalismo. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y la Biblia dice, como se los decía yo, que no se hace la fiesta por los justos, se hace la fiesta por los pecadores que se han arrepentido y que han llegado a la salvación. Pero él quería que le celebraran su justicia, su legalismo. Desconoce y maltrata a su hermano también, ¿cierto? Y no reconoce las bendiciones que el Padre le daba. Pero aquí viene la respuesta del Padre. 15 del 31 al 32. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El Padre, con el amor, con la misma gracia, con la misma misericordia con que había respondido a su hijo menor, también habla a su hijo mayor. Pero los fariseos, los escribas, probablemente esperaban un castigo también. Pero no fue así. Por ofender al Padre. En cambio, se dirigió a él en términos tiernos, cariñosos, con el mismo amor compasivo y misericordioso que tuvo con su hijo menor. Es bueno Dios. Así es Dios. Así es nuestro Padre Celestial. La palabra, mire, si la palabra que en todo el texto cuando habla de hijo, en los versículos anteriores, el 11, el 13, el 19, el 21, el 24, se usa un término en griego que es huios, que es hijo. Pero acá, cuando le dice, entonces le dijo, hijo, ¿sabe qué término es? Es tecnón, que es niño. Le dice niño. El Señor te trata así, niño, mi niñito. Mi niñito. ¿Usted le ha dicho a su hijo, niño, mi niña, mi niña, mi niñita? Son los regalones. Nosotros somos sus regalones. Los portamos mal, sí, pero bien porfiados los regalones. Pero Él es Padre y Él es bueno, Él es misericordioso. Y le recuerda, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, en el fondo el reclamo era absolutamente infundado. No tenía razón de ser. El Padre es el dueño de todo, pero a su vez está y deja todo disponible para su Hijo. Y así lo hace con nosotros. Toda bendición del cielo, con toda bendición celestial, Él nos bendice, dice Efesios. Y así es el Padre con nosotros. ¿Sabe? A Israel le dio eso.
le dio todas las bendiciones. Bendijo por medio de Abraham, bendijo por medio de Israel, bendijo por medio de todo. Él les dio profetas, les dio de todo, toda bendición, pero ellos lo desecharon. Desecharon cada profeta, ¿o no? Y después desechan a Cristo mismo. Eso es lo que le está diciendo acá el Señor a los fariseos. Tú me reclamas porque no te he dado lo que tú quieres, pero si todo te lo he dado a ti, tú lo tienes todo. Nosotros actuamos a veces como los fariseos. Somos mal agradecidos. En todo debemos dar gracias. Por todo y en todo. En todo. En todo. Mas era necesario, dice el Padre, hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ya revivido. Se había perdido, ya vivido, y se ha perdido y es hallado. Mira qué tremenda respuesta. Acá vemos el resumen de cada una de las 3 parábolas de este capítulo. La oveja perdida, las 10 monedas y la de los 2 hermanos. El gozo de Dios al recuperar a pecadores perdidos. El hijo menor simboliza a quienes buscan la salvación de Dios por medio de la gracia, y el hermano mayor representa a quienes buscan la salvación por medio de las obras, por medio de su legalismo, por medio de sus capacidades. Pero el hijo menor, ¿a quién representa? A nosotros los perdidos, a nosotros los humillados, los que llegamos completamente sucios ante el Padre y Él nos recibe con su amor. Yo sé que por lo general nosotros tratamos de actuar correctamente para con Dios, vivir de acuerdo a sus preceptos, a su palabra, pero también es cierto que la tendencia de nuestro corazón es hacer lo contrario y a veces nos parecemos más al hermano mayor con nuestro legalismo, con nuestros pecados, con nuestros malos deseos en nuestro corazón, con nuestra falta de amor y de gracia y de misericordia. Entonces la pregunta es, ¿tu corazón verdaderamente está inclinado a actuar conforme al corazón de Dios, con su gracia, su misericordia, su amor, para con el hermano, para con el hijo, para con la esposa? ¿De verdad lo hacemos? El corazón del Padre Celestial está lleno de gracia y misericordia para mí y para ti. ¡Qué tremendo! Sin duda alguna, hemos podido ver hoy en la mañana o tarde ya que esta historia está dirigida a los fariseos. Hemos visto cómo actuó el hijo menor y la gracia maravillosa que recibió del Padre. Hemos visto cómo actuó el hijo mayor, cómo despreció a su hermano y cómo enfrentó a su padre con ira y con hipocresía. Pero lo más maravilloso que hemos podido ver es la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Recordar eso que hubo para nuestras vidas un día en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Como ovejita perdida, como el hijo pródigo, como la monedita perdida. Así éramos nosotros. Y Él nos recibió en su gracia y su misericordia. Tú que eres padre, y también las que son madres, pero tú que eres padre, tienes un ejemplo a seguir, que es un Padre Celestial lleno de gracia, misericordia y amor. A Él debes seguir. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos desafía a nosotros como padres a seguir tu ejemplo. Tú eres el Padre perfecto. Esta parábola nos muestra, Señor, cómo tú actúas con gracia y misericordia, distinto a lo que los hombres normalmente hubiesen hecho. Tú hacías todo lo contrario, mostrando amor, perdón para el rebelde, perdón y amor para el perdido, y también paciencia por aquellos que creen erradamente que son justos. Oh Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a ser buenos padres, teniéndote a ti como modelo. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.